Amén y amén a eso. Gracias al Señor, ¿verdad? Que la bendición de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y gracias por cada uno de ustedes. Una vez más, una semana más. Recibir instrucciones exactas de cómo el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Cómo quiere que nosotros le glorifiquemos a Él. Porque no es como nosotros queremos. El Señor dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, porque queremos traer palabra del Señor, los estatutos y mandamientos del Señor que Él nos trae en este libro de Deuteronomios. Y gracias al Señor, hoy vamos a la lección 25, Deuteronomios 12 al 17. Vamos a estar cubriendo hoy. Y si terminamos hoy al 17, ya tendremos unas 2 lecciones más en Deuteronomios. Y seguiremos entonces al libro de Josué, la entrada a la tierra prometida. Un libro fuerte, ¿verdad que sí? Muchas guerras, muchos mandatos, muchas palabras a Josué se le da en ese libro para que siga, ¿verdad que sí? Y Josué en ese libro se acta el libro de la ley en su corazón. Dicen, jamás se apartará este libro de la ley. Dice, haré conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarán mis caminos, dice Josué ahí, ¿verdad? Qué bonito. Instrucciones tras instrucciones, hermano. Nosotros predicaremos las instrucciones del Señor a la luz de la palabra. El que quiera escuchar, que escuche. El que se quiera molestar, que se moleste, pero vamos a predicar la palabra del Señor como es, porque por eso crucificaron al maestro, ¿verdad que sí? El maestro no se quedó callado, él predicó como tenía que predicar y los crucificaron. A nosotros también nos van a crucificar. Entonces tengamos eso pendientes, ¿verdad? En esta lección podemos ver que Moisés continúa el discurso a Israel antes de que entren a la tierra prometida, como dije anteriormente. ¿Verdad? En el libro de Josué, ellos entrarán a la tierra prometida. Aquí comienza a explicar cómo serán los 10 mandamientos cuando se vivan en el nuevo hogar de Israel. Y los dos primeros que desenmascara son no tener dioses ajenos delante de ti, no hacer ídolos, dice el Señor. El Señor le estaba totalmente de acuerdo de que ellos, después de vivir 400 y pico de años en Egipto, traían esos ídolos en sus carteras. Ellos traían esos ídolos en sus corazones. Entonces iba a suceder lo mismo que estaba sucediendo en Egipto, ahí en la tierra de Canaán. Y es por eso que el Señor dice, desenmascaren sus ídolos, derrumben sus ídolos, porque cuando entren a tierra prometida por el Señor, van a seguir con las mismas costumbres, ¿verdad? Dice que Israel no debe dejarse influenciar ni influir por ninguna de estas prácticas. Por lo tanto, aquí Dios proporciona una serie de programas de 3 pasos, dice él, sobre cómo guardar los 2 primeros mandamientos en medio de toda esta religión falsa, porque iban a entrar a una tierra donde habían muchas religiones falsas. En primer lugar, aquí la gente debe destruir todos los sitios e imágenes religiosos, dice él, en su conquista de la tierra de Canaán. Como nos narra y leímos la semana pasada, Deuteronomio 12:3, ¿verdad? Derribaréis sus altares, dice, y que quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis, dice él. Aquí él ordena a los israelitas destruir radicalmente todo vestigio, toda huella, todo lo que ellos traían de Egipto. Toda la idolatría, altares, imágenes, bosques sagrados, todo debe ser destruido, dice él. Hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo mismo a nosotros. Circuncida tu corazón, destruye los ídolos de tu corazón. Dice, ponme a mí de primero, ámame a mí de primero, y todo te saldrá bien.
Aquí el objetivo, hermanos y hermanas, es eliminar la influencia pagana y centralizar la adoración pura a Jehová en el lugar que Él elija, evitando el sincretismo, ¿verdad? Evitando esas combinaciones de religiones falsas que vienen hacia el pueblo de Israel. En segundo lugar, aquí las personas dicen que deben adorar y sacrificarse solo en el lugar que Dios le muestre para establecer su templo. Solo ahí. Recordemos en aquel tiempo que solo se podía alabar y glorificar a Dios en el templo de Jerusalén. Pero gracias al Señor, después de la crucifixión y resurrección, ya eso cambió, ¿verdad que sí? Ya podemos alabar y glorificar a Dios donde quiera que estemos. No necesitamos escoger un lugar específico. Entonces, esta ordenanza aquí antes se le dio a Israel. No se nos da a nosotros porque después de la cruz ya podemos alabar a Cristo donde quiera que estemos. No importa, ¿verdad? Deuteronomio 12:5 aquí establece la orden divina de adorar a Dios exclusivamente en el lugar que Él elija. En aquel tiempo, recordemos eso, en el lugar de seguir prácticas paganas locales. Dice que este versículo aquí enfatiza que Dios soberanamente decide cómo y dónde debe ser adorado, centralizando el culto para mantener la pureza de la fe en aquel tiempo. Recordemos que cómo y dónde fue para el antiguo hebreo. Cómo y dónde. Ya eso cambió, como dije anteriormente. La cruz rompió eso, rasgó el velo, no dio acceso a Cristo, al Padre a través de Cristo y esa cruz. Ya no tenemos que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Lo encontramos donde quiera porque Él vive en nosotros. ¿Ok? Tercero aquí, si un israelita comienza a seguir a otros dioses, esa persona debe morir. Wow. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Deuteronomio 13:5. Dice, tal profeta soñador de sueño has de ser muerto. Gracias a la misericordia del Señor, muchos de esos profetas instantáneamente no son muertos hoy en día, porque la misericordia del Señor y el amor de Dios todavía existe y todavía nos da el tiempo a nosotros para nosotros venir a Él, ¿verdad? Este versículo aquí del Deuteronomio 13:5 es un llamado a la reflexión y a la acción. En él se nos muestra aquí la gravedad de la consecuencia de seguir a un falso profeta o un soñador de sueños que nos desvíe de la voluntad de Dios, como hay mucho, y esa es la razón primordial por la cual estamos en este viaje de estudiar las escrituras completas, de tomar todo el conocimiento requerido para nosotros poder discernir y poder decir, ese es un falso profeta. El Señor dice bien claro en su palabra, y lo dice, si ustedes o un ángel viniere a predicarle otro evangelio que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Wow. Es fuerte. Eso es una declaración clara y firme aquí de que la rebeldía contra Dios no será tolerada y que aquellos que persuadan a otros a seguir un camino contrario a la voluntad de Dios serán castigados con la muerte. Son culpables del mismo pecado del que son culpables los habitantes de la tierra, por la que están sujetos al mismo castigo. Incluso si se trata de un profeta que ha hecho predicciones correctas, recuerden eso. Incluso si es su propia madre, esposa o amiga más cercana, incluso si se trata de una ciudad entera, la sentencia es la misma, muerte. Porque el Señor no se confabula con el pecado ni se confabula con el pecador. Que el Señor le está dando tiempo al pecador para que venga a los pies de Él. Deuteronomio 13:6 dice, si te iniciares tu hermano, tu hijo, el hijo de tu madre o hija, tu mujer o amigo, diciéndote en secreto, vamos a servir a otros dioses ajenos
deben ser ejecutados, dice la palabra. Todos no obedeceremos a los primeros mandamientos. Incluso para muchos de nosotros que no practicamos religiones paganas, hermanos y hermanas, adoramos a nuestros ídolos internos del yo y del pecado. Esa es la razón por la cual el Señor dice, destruyes tus ídolos, limpia tu corazón. Y así como se lo dijo a Israel en aquel tiempo, hoy nuestro Señor Jesucristo nos lo dice a nosotros. Aquel que se crea que está firme en la palabra, que lo piense 2 veces. Todos nosotros saltamos a la gloria y nos quedamos cortos porque tenemos el pecado en nosotros. Es algo que traemos desde generaciones anteriores. Existe en nosotros y la única forma de que ese pecado se va a destruir es a través de esa cruz. Todos nosotros, hermanos, tenemos pecado de omisión. Son acciones que dejan de realizarse. Muchas cosas que nosotros, sabiendo hacerlas, no las hacemos. Sabiendo que son buenas o deberes obligatorios, ya sea por pereza, miedo o negligencia, no la hacemos. Y esto está en las Escrituras, se basa en Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nosotros, por pereza o porque el otro se sienta bien, decimos una mentirita piadosa, una mentirita blanca? ¿Verdad que sí? O hacemos cosas indebidas o miramos mal. Todo eso son cosas que van y hieren el corazón de Dios. Pero por eso es tan buena noticia que Jesús haya completado estos 3 pasos por nosotros. Lo que nos permitió, hermanos y hermanas, finalmente obedecer a los 2 primeros mandamientos de este libro. Jesús no solo puso fin a los lugares terrenales de la adoración falsa aquí. De hecho, dice las Escrituras que superó el poder que había detrás de ellos al morir por nuestros pecados. Dice que murió en la cruz, resucitó victoriosamente entre los muertos. Dice que desarmó a los gobernantes y a las autoridades que lo pusieron en la situación de vergüenza, totalmente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y esto nos lo narra aquí Colosenses 2:15. Sí, vamos a leer Colosenses 2:15. A ver, ¿quién me lee Colosenses 2:15? Creo que no está en la Amén. primera lectura. Amén, es mi Elena. La palabra tuya de Dios se habla, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la luz, en la cruz. En Amén. la cruz. Jesús nos libera, hermanos y hermanos, no solo de la influencia externa de las personas que adoran a otros dioses, sino también del verdadero poder espiritual que hay detrás de estos seres rivales. En segundo lugar, aquí vemos que Jesús también se ha convertido en el último y único lugar de adoración elegido. El único lugar. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es un giro inesperado aquí. Jesús aquí no destruye los lugares físicos de culto de otras religiones, sino que predice que el templo de Israel será destruido, como nos narra aquí Mateo 24:2. Vamos a leer Mateo 24:2. ¿Quién lo tiene eso para que me lo lea? Creo que la hermana Nicole lo tiene. Sí, aquí estoy, amén. Mateo 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Palabra de Dios. Amén. Unas palabras fuertes, ¿verdad? Que en ese tiempo causaron un poco de molestia o de confusión porque no sabían que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada.
Hermanos, somos bienaventurados porque este libro ahora nos damos cuenta que antes de que eso sucediera en el año 70, después de la crucifixión por el ejército romano bajo el mando del general Tito, no quedó piedra sobre piedra de ese templo. Todo fue derribado a sí mismo como él lo predijo. Juan 2:21 también nos narra con referencias a eso. Vamos a leer Juan 2:21. Quiero que la hermana Rocío lo tiene. Hermana Rocío Torres, si está por ahí. Si no está, lo leeré entonces. Amén. Dice Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, cuando resucitó de entre los muertos de sus discípulos, se acordaron que había dicho esto también y creyeron las escrituras y las palabras que Jesús había dicho. Ahora el último lugar, hermanos y hermanas, el último lugar apropiado para adorar es en Cristo. Él es nuestro templo de hoy en día. Él es nuestro camino hacia Dios. Por último, aquí todavía tenemos que estar atentos. No podemos olvidarnos a las personas que enseñan cualquier buena noticia que no fuera el Evangelio de Jesús. Como nos narra aquí Gálatas 1:8. Vamos a leer Gálatas 1:8, creo que la hermana Wilma lo tiene. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Como dije anteriormente, esa es la razón primordial por la cual nosotros estamos estudiando esta palabra. Para cuando venga uno de nosotros o venga un ángel del cielo Mío, Padre. que no traiga ese evangelio de Cristo, sea anatemas. ¿Sabe cuál es el significado bíblico para anatema? Anatema es una persona o una cosa maldita, condenada y apartada para la destrucción divina. Sí, pero quienes han confiado en Jesús y tienen el Espíritu de Dios en su interior y se le ha dado la promesa de la perseverancia, esos vencerán. Esos vencerán hasta el fin, perseverarán hasta el fin. Usted y yo perseveraremos hasta el fin si tenemos el conocimiento correcto de la palabra. Porque en los últimos tiempos no se sabe si verdad es verdad o mentira es mentira. Ya no se sabe, hermano. Todos los días en las redes sociales salen cosas que usted dice, wow, y eso sucedió. Todos los días. Entonces ya no sabemos lo que es verdad o lo que es mentira, si no nos apegamos a la palabra del Señor, a lo que dice la palabra exactamente, porque es lo único que nos va a llevar al camino, a esa cruz. Vamos a leer 2 de Corintios 1, del 21 al 22. ¿Quién tiene 2 de Corintios? Que me lo lea. Creo que la hermana Rocío Morales. Amén. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Amén. Todos nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Nos convertimos en hijos de Dios cuando llenamos el pacto de Juan 3:16. Dice, yo morí por ti, te toca a ti creer en mí. Dios evitará, hermano, que se dejen llevar y tentar por embaucadores y engañadores. El pueblo de Dios perseverará. Usted y yo perseveraremos hasta el fin con las instrucciones del Señor. Si no tenemos las instrucciones del Señor, nos van a llevar por caminos de veredas, por caminos de oscuridad. Es por tal razón por la cual es tan importante, no solamente esta clase, pero en su casa leer las Escrituras. Pedirle al Espíritu Santo, como dijo Isaías en aquel tiempo, Señor, pasa ese carbón encendido por mis labios.
Pedir al Señor, Señor, quiero la sabiduría de Salomón, quiero la fuerza de David, quiero la creencia, la fe de David. Si hacemos esto, el Señor nos va a dar lo que pedimos, porque estamos pidiendo correctamente, estamos pidiendo por conocimiento de su palabra. Aquí en el capítulo 14 de Deuteronomios se mencionan los animales inmundos y el diezmo. Vemos que Jesús destruye la pared aquí divisora entre lo limpio y lo impuro, dándonos una manera de convertir cada comida en una celebración de agradecimiento ante Él. En esta parte del discurso aquí a Israel, Moisés recuerda al pueblo que Dios lo has elegido a ellos. Deuteronomio 14:2. Vamos a leer Deuteronomio 14:2. Creo que la hermana Dianeri los tiene para que lo lea. Amén. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Amén. Seas un pueblo único. Hoy el Señor nos coge a nosotros para que seamos un pueblo único delante de los pueblos de este mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de este mundo. ¿Cómo caminará este mundo oscuro si no tiene luz? Hoy el mundo tiene luz porque la iglesia todavía existe en la tierra, pero vendrá el tiempo donde eso no existirá y vendrá la oscuridad a este mundo. Roguemos al Señor que en esa arca que viene todos nosotros podamos entrar. Roguemos al Señor que nos dé los conocimientos correctos para caminar en esa luz y llegar a esa cruz. Israel es posesión de Dios porque lo has rescatado de Egipto. Recordemos eso, lo sacó de la esclavitud. Y esto hace que Israel sea santo para Dios. Debe ser distinta y separada de todas las naciones. Ese fue el plan de Dios con ellos desde el principio. Una nación santa, una nación de sacerdotes. Es necesario ver a Israel como un lugar sagrado para Dios si queremos entender las leyes alimentarias de este pasaje. Estas leyes permiten a Israel comer ciertos animales, pero le prohíben comer otros. Deuteronomio 14:3 dice, nada abominable comerás. Israel ha sido elegido por Dios. Por los que son deben comer los alimentos que Dios le hace elegidos a ellos. La dieta de Israel, hermanos y hermanas, aquí, era un símbolo de su condición de elegidos y del resto de las naciones de no elegidas, como nos lo narra aquí Deuteronomio 14:21. Vamos a leer 14:21, creo que la hermana Glenny lo tiene por ahí. Hermana Glenny, ¿está por ahí? Hermana Elena, ¿puede por favor leerlo? Estoy aquí, estoy aquí. Amén, amén. Amén, mi hermana. Estaba aquí media ocupadita. Ok, buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Y dice así, no comeréis ningún animal muerto por sí mismo. Al extranjero que está en tu población lo darás. Y él comerá o véndelo a un extranjero, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. No cocerá el cabrito en la leche de su madre. Amén. Amén. No comerá animal muerto, porque tú eres pueblo santo. No cocerá el cabrito en la leche de su madre. Instrucciones exactas que se le dio a Israel, hermanos. Mi pueblo perece, mi pueblo se murió por falta de conocimiento. Grabémonos eso. Hoy el pueblo de Dios, la iglesia, perece por falta de conocimiento, no falta de emoción, porque emoción hay demasiado en las iglesias.
es conocimiento para que podamos caminar en la luz. Esto aquí establece, Deuteronomio 14:21, normas dietéticas y de pureza para Israel, prohibiendo comer animales muertos por sí mismos, mortecinos, dice. Aquí resalta su identidad como pueblo consagrado a Dios. Dice que permitía venderlos a extranjeros, quienes no estaban bajo el pacto, reafirmando la santidad de Israel y prohibiendo prácticas culinarias paganas, como cocer un cabrito en la leche de su madre, que era algo que otras naciones lo hacían todos los días, pero para Dios no era lo correcto. Incluso en la cocina, Israel recuerda a diario que son apartados y elegidos exclusivamente por Dios. Pero después de las leyes alimentarias, Moisés da órdenes sobre los diezmos. Cuando pensamos en los diezmos, hermanos y hermanas, muchos de nosotros empezamos a pensar en el dinero. Sin embargo, Moisés sigue hablando de la comida en el versículo 22. Vamos a leer Deuteronomio 14:22, a ver qué nos dice. ¿Quién tiene 14:22? Creo que la hermana Teresita, si está por ahí. Hermana Teresita, ¿está por ahí? Yadira está por aquí por si no Amén. está la hermana Teresita. Léalo. No creo que Ok, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley del diezmo. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Amén. Amén. Específicamente, todo el producto del grano que rindieres tu campo cada año. Está hablando ahí de la comida, ¿verdad? No del dinero. Ahora, cada año, cada familia debe tomar una 10ª parte de su cosecha e ir al templo, dice, de Dios y celebrar un banquete con alegría ante Dios. Dice que la palabra dice que si el viaje es demasiado largo para viajar con todas esas comidas, la familia puede venderla, llevar el dinero al templo de Dios y comprar su comida y bebida favorita para el banquete. Bien claro lo dice, ¿verdad? Instrucciones tras instrucciones. Si es mucha comida, si está muy lejos y es muy pesada, pues mira qué, vende la comida, lleva el dinero y compra la comida allá, ¿verdad? Esto también aquí nos lo confirma Deuteronomio 14:26. Vamos a leer Deuteronomio 14:26. Creo que lo tiene la hermana Rocío. Rocío Morales. Amén. Aquí estoy. Amén. Y dará el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrará tú y tu familia. Amén. Amén. Te alegrará tú y tu familia. Dios no solo quiere que la comida sea un recordatorio de cómo Israel estaba separada para tomar la nueva tierra, sino también de cómo Dios le ha dado a Israel cosas para disfrutar en la nueva tierra. Disfrutar de las bendiciones de Dios con agradecimiento de una de las principales maneras en que Dios nos recuerda que debemos temerle y recordarlo. En el Evangelio, Jesús también usó la comida como una forma de recordar a los cristianos que no estamos separados de nadie más que de Él. En el libro de Hechos aprendemos que el símbolo del alimento elegido y no elegido ya no es necesario. Cambia todo ahí. Porque todas las naciones están invitadas a ser el pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice Hechos 10:15. ¿Quién tiene Hechos 10:15 que me lo lea? Creo que la hermana Jennifer si está por ahí. Yo lo voy a leer por ella, que no está presente. Volvió la voz a él la segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llamares tú común. Amén. Amén. Lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Esto se debe a que el muro que separaba a Israel de todas las demás naciones ahí
fue completamente derribado en la cruz cuando Jesús se ganó la promesa de Israel a todas las personas. A todas las personas. Mateo 15:11 enseña que la verdadera impureza espiritual hoy en día no proviene de factores externos o rituales, ya no, sino de las intenciones del corazón reflejadas en las palabras y las acciones de todos nosotros todos los días. Ya no es lo que entra al cuerpo, mas es lo que sale del corazón. Jesús confronta la tradición farisaica aquí, enfatizando que las malas intenciones, pensamientos, calumnias, pecados internos son los que realmente, hermano, contaminan el ser humano, no lo que come, no lo que come. Entonces esa división, esa pared fue rota en la cruz, totalmente. Hay muchos hermanos todavía que se mantienen en el Antiguo Testamento. Yo no puedo comer esto porque lo dice el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, esa barrera fue derribada. Porque no es lo que entra al cuerpo, más bien lo que sale de tu corazón. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14, aquí nos dice un poquito más de eso. Vamos a leer Efesios 2:14. Tiene Efesios Este lo 2:14. tiene el hermano Jesús, pero creo que no está. La hermana Ok. Elena, por favor, que lo lea. Amén. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Enfatizo siempre, hermanos, ya no hay dos pueblos, es un pueblo. Aquel pueblo que le dijo a Juan 3:16, Señor, yo creo en la cruz, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú vas a regresar por mí. Entonces, ese es el pueblo de Dios. Si bien la dieta de Israel debería haberse recordado su tarea de expulsar a las naciones, cada vez que comamos debemos recordar nuestra tarea de llamar a todas las naciones a unirse a Cristo. Todas las naciones, como nos narra aquí Primera de Corintios 9:21. Vamos a leer Primera de Corintios 9:21. La hermana Mercedes lo tiene por ahí, si está por ahí. No, La perdón. No, soy hermana yo. Katy, la Es hermana otra Katy. persona, sí. Lo Soy tiene yo. Katy. Amén. Amén. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no he estado yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Para ganar a los que están sin ley. Corintios 9:21 aquí explica la estrategia misionera de Pablo de adaptarse culturalmente a los judíos sin ley, para ganarse para Cristo. Pablo aclara que aunque no sigue la ley mosaica ritual, vive bajo la ley de Cristo, la ley del amor y del evangelio. Y a los que están sin ley, como sin ley en el contexto, se refiere a los gentiles no judíos, que no conocían ni seguían las leyes mosaicas o rituales. Aquí dice que Pablo elimina aquí barreras innecesarias para que el mensaje del evangelio fuera accesible sin abandonar sus principios éticos cristianos. El Nuevo Testamento también aquí nos llama constantemente a comer con gratitud, como nos lo narra Primera de Corintios 10:31. Vamos a leer Primera de Corintios 10:31, creo que, o 10:32, creo que está. 10:32. 10:32. Mercedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Amén. No seáis tropiezos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. La presencia de Dios ya no está separada de un solo lugar, porque el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, ahora vive en todos los creyentes. Vive en todos los creyentes. Hay algo a mí que me pone a pensar algunas veces cuando comenzamos oraciones, grupos de oraciones, que los hermanos dicen, vamos a invitar al Espíritu Santo. Creo que la frase no es la correcta, porque no podemos invitar a alguien que ya está con nosotros. No podemos invitar a alguien que existe con nosotros.
Cuando hacemos una invitación es a alguien que no está. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros, siempre. Entonces, algo que tenemos que tener y corregirnos de hacer una invitación al Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros. El Señor dijo, me voy y me tengo que ir, porque si no me voy, no vienes el Espíritu Santo, aquel que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora podemos comer todas las comidas ante el Señor. Cada bocado puede convertirse, hermanos y hermanos, en una celebración como el diezmo. No solo recordamos las bendiciones físicas de la comida, sino que simbólicamente probamos y vemos que el Señor es bueno, como nos lo dice aquí Salmos 38:8, 38:4. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichosos y bienaventurados somos nosotros, que tenemos la fe de creer en aquel que no vimos. No palpamos esos milagros, no vimos la crucifixión. Sin embargo, creemos por fe. Somos bienaventurados. Somos pobres de espíritu, porque dependemos del Señor para que nos salve. No podemos salvarnos nosotros por nuestras obras. Y eso es exactamente lo que le dice aquí el Señor a Israel. Sigues mis mandamientos, sigue mis preceptos al pie de la letra y te salvaré. Hoy el Señor Jesucristo nos dice lo mismo a nosotros. No te desvíes de mi palabra. Vendrán tiempos difíciles. Andarás en desierto. Cargarás una cruz pesada. Pero ¿sabe qué? Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Qué bendición, qué promesa más bonita. Que no importa cómo yo esté en esta tierra, cómo esté sufriendo, el Señor está ahí. Ese Espíritu Santo está ahí para guiarnos todos los días. Aquí en Deuteronomio 15, 16, 17, el Señor habla del sábado. Vemos que Jesús nos proporciona un descanso sabático completo y definitivo en el que podemos descansar cada hora y cada día. Moisés está dando aquí instrucciones a los israelitas. Dice, sobre cómo obedecer los 10 mandamientos. Y una vez que entran en la tierra prometida y expulsen los habitantes, dice, él comienza con los mandamientos. Aquí esta sesión parece centrarse más en el cuarto mandamiento, recordar el día de reposo y santificarlo. Dice que Israel descansará cada 7 días. Escúcheme bien. Dice que Israel descansará cada 7 días. Pongan atención a esto. ¿Ok? Pero hay ritos más amplios en el calendario hebreo que también les ayudan a recordar eso. Cada 7º año es un año sabático. Israel debe liberar a todos los esclavos hebreos y perdonar todas las deudas hebreas. Es algo, hermano, que si ponemos atención y hacemos esto hoy en día, el mundo sería otro. Israel lo hizo por un tiempo, pero no lo hizo siempre. Esto nos lo narra aquí Deuteronomio 15:2. Vamos a leer Deuteronomio 15:2, que creo que la hermana Stephanie lo tiene, si está por ahí. Hermana Stephanie, no sé si está ahí, que lo lea entonces la hermana Elena. Oh, yo estaba aquí. Ok. ¿Tú estás ahí, Stephanie? No, Yadira. Oh, Yadira, pues amén. léelo usted misma, léelo. Ok. La hermana Dice, Elena lo lee después. ok. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Amén. Amén. Porque es pregonada la remisión de Jehová. Interesante esto. Yo creo que si esto lo hiciéramos hoy en día, el mundo fuera más feliz, hubieran menos deudas, menos pobres en el mundo. Ese es el plan. Ese es el plan para el año 30, recuerden eso, donde dice que todas las deudas serán eliminadas.
Pero detrás de ese plan hay un plan diabólico, no es el plan de Dios. Ya tú establece aquí la ley del año de remisión o año de perdón. Cada 7 años, dice la palabra, ordenando a los israelitas cancelar las deudas de sus compatriotas. No debían exigir el pago a los hermanos hebreos, dice, reflejando la generosidad divina y evitando la pobreza crónica, promoviendo la fraternidad y la confianza en la provisión de Dios. Aquí el propósito de este año sabático es sin duda hacer justicia para los pobres y equidad para el pueblo, como lo narra Deuteronomio 15:7. Vamos a leer Deuteronomio 15:7, creo que la hermana Sandra lo tiene, por ahí se está por ahí. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 15:7. Préstamo a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, tu Dios, te da. No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Amén. Interesante, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Exhorta a los israelitas aquí a no ser egoístas con sus compatriotas necesitados. Hoy el Señor nos dice lo mismo a este pueblo, su iglesia. No endurezcas tu corazón con el pobre, con el necesitado, porque todo lo que tienes te lo he dado yo a ti. ¿Sí? No ser egoísta con sus compatriotas necesitados, ordenando no endurecer el corazón ni cerrar las manos ante la pobreza. Exige generosidad, dice aquí, y la disposición a prestar ayuda material, préstamos, sin dudar incluso si el año de cancelación de deuda, año sabático, está cerca, confirmando aquí la provisión divina. Pero Moisés dice que también está sucediendo algo más aquí. Moisés dice, algo más está sucediendo. Cuando un israelita libera a un siervo o le perdona una deuda, está promulgando una versión más pequeña de lo que hizo Dios por ellos en Egipto. Eran esclavos y Dios lo liberó. Así, cuando llegue el año sabático, Israel podrá recordar y recrear la libertad que Dios le dio, extendiéndolo el uno al otro. Dios lo hizo por mí, yo lo hago por otro. Esa es la ley. Lo que Dios te da es para compartir. Porque sabe que, hermano, el Señor dice, no contendrá mi espíritu con el hombre, más 120 años serán sus días. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Hay muchas especulaciones. El año de un hombre o el tiempo que el mundo durará como está. Es un Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas les pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros. Vendrá el tiempo que serán reveladas. Pero sí, es un tiempo preciso donde algo va a suceder. Entonces no estamos aquí para siempre. Esto termina pronto. Pronto caminaremos en aquella gran ciudad. Si tenemos el conocimiento y la fe adecuada para seguir a Cristo. Deuteronomio 15:15. Vamos a leer Deuteronomio 15:15. Creo que la hermana Wendy lo tiene. Amén, amén. Demos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Amén. 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 Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, fuiste esclavo y yo te rescaté. Por tanto, haz lo mismo con otro. Esto no es lo único en el calendario de Israel, aparte del sábado semanal. Hay otros festivales que tienen lugar cada año. El Festival de la Pascua, la Fiesta de las Semanas, la Fiesta de las Cabañas. Hermano, todos estos festivales, aunque diferentes, tienen el mismo propósito. Moisés lo repite varias veces aquí en Deuteronomio 16:3.
Vamos a ver qué dice Moisés en 16:3 con referencias a eso que tiene la hermana Yadira y nos lo vas a leer. Amén. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Porque aprisa saliste de Egipto, porque no pudiste poner levadura al pan. Acuérdate, dice. Aquí les recuerda a Israel que solían ser esclavos en Egipto. El propósito aquí, hermanos y hermanas, es conmemorar la redención divina todos los días de su vida, evitando la levadura como símbolo de la antigua vida, porque Dios los rescató, dice. Dice, acuérdate, como dices el Señor hoy en día, acuérdate de lo que yo hice en la cruz por ti. Y lo mismo que yo hice en la cruz por ti, hazlo por otros. Es el segundo mandamiento, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo. Es una cadena. Lo que Dios hizo por ti, hazlo por otro. Eso le dice al pueblo hebreo ahí. Recuérdate que fuiste esclavo en Egipto y te saqué. Ahora haz lo mismo con tus compatriotas. Deuteronomio 16:12. Vamos a leer el Deuteronomio 16:12, la hermana No Yesenia. tiene Yesenia, pero ella no está. La hermana Elena, ¿puede leerlo, por favor? Amén. 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 Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Amén. Otra vez el Señor menciona, guardarás y cumplirás estos estatutos. De eso se basa este libro, hermanos y hermanas. Josué lo dice bien claro en Josué 1:8, ¿verdad? Josué 1:8, grábense eso, importante ese versículo. Y entraremos Josué en un par de semanas. Un libro, nos vamos a gozar en ese libro de Josué. Recordar la gracia de Dios lleva a amar a Dios. Y amar a Dios lleva a obedecer a Dios. En este caso, la obediencia parece tratar con misericordias a los pobres y esclavizados entre ellos, como Dios los trató cuando eran pobres y esclavizados. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos, nosotros los cristianos hoy en día. Excepto que no estamos llamados a recordar cuando Israel fue esclavo en Egipto, sino cuando fuimos esclavos por el pecado de la muerte. Eso no dice Cristo. Recuerda cuando tú eras esclavo de la muerte, pero hoy vine yo a salvarte. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente. Vamos a leer Efesios 2:1, hermana Torres lo tiene por ahí, si está por ahí. Creo que la hermana Rocío Torres no está hoy, que lo lea alguien más. Yo lo leo, pastor. Amén. Hermano, bendiciones. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Amén. Antes nosotros estábamos muertos, pero gracias a esa cruz, gracias a ese Salvador, hoy nosotros tenemos vida y vida eterna, hermanos. Me gusta mencionar siempre, esto no es un juego. A nosotros los cristianos nos llaman locos, nos llaman aleluyas, nos llaman lo que quieran llamarnos, pero el tiempo vendrá, así como vino aquel tiempo, de aquel gran diluvio, así también vendrá este tiempo. Estamos viviendo como en los días de Noé y tenemos que seguir estos decretos y mandatos del Señor al pie de la letra. Estamos pasando, hermanos, por tiempos difíciles. Todos, todos. En las familias supuestamente adineradas que tienen dinero, que lo tienen todo, no hay paz, no hay tranquilidad. Bienaventurado es aquel que tiene que comer, que tiene que pagar sus deudas y que tiene paz en su casa. Bienaventurado hoy en día, porque el mundo no tiene paz. El mundo está caminando cada vez más a esa gran oscuridad que viene pronto al mundo. Uno de los recordatorios, hermanos y hermanas, visibles que se nos ha dado es la cena del Señor, como lo narra este capítulo. En ella recordamos
que el cuerpo y la sangre de Jesús pagaron por nuestros pecados y nos salvaron de la muerte, como nos narra aquí Lucas 22:19. Vamos a leer Lucas 22:19. Lo tiene Jennifer, pero yo creo que ella salió. Amén. Así que lo leeré yo entonces, ¿ok? Dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Ese es el 22:19. Oh, dice 29. No, léame el 19. Ah, ok, perfecto. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. Amén. Hace esto en memoria de mí. Lucas 22:19, aquí narra la institución de la Santa Cena por Jesús, quien parte el pan, dice, dando gracias y declara que es su cuerpo entregado por la humanidad. Dice, recuerda lo que hice por ti en aquel día, ordenando conmemorar este sacrificio. Este acto simboliza la entrega voluntaria de Jesús. La entrega voluntaria de Jesús, estableciendo el nuevo pacto y convirtiendo la celebración aquí en un memorial de redención. ¿Sí? ¿Y por qué digo entrega voluntaria? Porque a Jesús nadie le quitó la vida. Él la dio por nosotros. Muchos dicen que los judíos le quitaron la vida. Nadie le quitó la vida a Dios. Pero ya no celebramos festivales anuales o semanales. Ya no. Porque todos ellos apuntan a Jesús, quien ahora lo has cumplido todo. Ya no tenemos que celebrar aquellas cosas que celebraban el pueblo hebreo en aquel tiempo, porque toda la celebración, toda la fiesta, tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Colosenses 2:17. Vamos a leer Colosenses 2:17. La hermana Sandra lo tiene. Amén, amén. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Todas aquellas cosas eran la sombra de lo que iba a venir, Cristo. Establece que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, comida, fiesta, sábados, eran solo una sombra o representación simbólica de las cosas futuras, mientras que la verdadera realidad de hoy, sustancia y cumplimiento, se encuentran en Cristo Jesús. Es lamentable yo ver todavía templos que cogen el sábado y lo celebran como el pueblo hebreo lo celebraba antes. Toda celebración, todo descanso descansa en Cristo todos los días. Jesús es el último día del descanso sabático, porque en él se hace todo el trabajo. Bienaventurados, hermanos y hermanas, aquel que encontró la verdad en Cristo. Bienaventurado aquel que hoy vive con Cristo y no con Israel. Bienaventurado aquel que vive con Cristo y no con Israel. Recordemos eso. Hebreos 4:9. Vamos a leer Hebreos 4:9. La hermana Catherine creo que lo tiene. La hermana no está, pero que lo lea la hermana Mercedes. No, yo estoy aquí. Oh, ok, perfecto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por Amén. tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Recuerden eso. Grábense eso. Queda un reposo para el pueblo de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús es la última Pascua, porque en él se ha hecho el último sacrificio necesario. Ya no hay otros sacrificios. Ya no hay que sacrificar animales, porque él hizo el último sacrificio de morir, de darse él por nosotros. Corintios 5:7 nos dice lo siguiente. La hermana Yadira creo que lo tiene. 4:7. No, 5:7, sí. 5:7. 5:7. Ok. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua,
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Gloria a La Dios. Pascua que Cristo ya fue crucificada por nosotros. La Escritura no se equivoca, se confirma, hermano. Insta a los creyentes, a nosotros los creyentes, a deshacerse de la vieja levadura, deshacerse del pecado o malicia para hacer una nueva masa sin levadura, fundamentado esto en Cristo Jesús. Nuestra Pascua ya fue crucificado. El versículo llama a vivir en santidad aquí y sinceridad, ser coherentes con la nueva identidad en Cristo. Hermano, podemos descansar constantemente en la obra completa de Jesús, día tras día, hora tras horas. Como nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo yo lo haré os descansar. haré descansar. Amén. El sábado fue creado para los hebreos en aquel tiempo. Hoy Cristo es nuestro sábado. Podemos descansar regularmente los sábados, simplemente recordando a Jesús o sus obras terminadas. Y al recordar cómo éramos esclavos, como Jesús nos salvó de la muerte, los amamos y lo obedecemos. Y una de las principales cosas aquí, hermanos y hermanas, una de las principales cosas que nos dice que hagamos por amor a Él es amar a los pobres, Amén. a los esclavos que nos rodean. El Señor dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, dice Él, que os améis los unos a los otros como yo os amado, que también os améis los unos a los otros. Eso es todo lo que tenemos, el amor de Cristo. Si nos llenamos del amor de Él, iluminamos al mundo. Y todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo para ese gran mandamiento. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía hay tiempo, porque el tiempo se acorta. Hermanos, Dios le bendiga. Llegamos al tiempo correcto. Terminamos esta lección. Las semanas que vienen seguiremos con los capítulos 16 al 25. Y lo más probable es que después de la semana que viene, la otra será la última y entraremos al libro de Josué. Dios le bendiga hoy y siempre. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Amén. Amén, amén.